el programa, el evento Ibagué en Flor, y poniendo en contacto a la comunidad con las manifestaciones más recientes de la cultura del país y del continente. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Yo también me pregunto por qué escribir un libro sobre Bolívar en estos tiempos, cuando se han escrito tantos libros sobre Bolívar a lo largo de la historia. La verdad es que sobre Bolívar existen bibliotecas enteras, y por supuesto yo no he leído todas esas bibliotecas en las que se cuenta todo lo imaginable sobre la vida del personaje, pero lo que pasa es que solo unos cuantos eruditos, yo dudo que alguno haya leído todos los libros, pero hay algunos que han leído muchos de esos libros. Algunos de esos libros contienen verdades, algunos de esos libros contienen testimonios directos, tanto de Bolívar como de personas que lo conocieron. Algunos de esos libros hacen análisis muy juiciosos y muy profundos acerca del poder de su obra y del significado de su destino. Y muchos otros son comentarios, invenciones, fantasías, fantasmagorías, calumnias, defensas, todo lo que produce una personalidad de esa magnitud. Ahora, uno se pregunta qué hizo surgir en estas tierras nuestras una personalidad como la de Bolívar, una figura como la de Bolívar, y es difícil encontrar una respuesta, y una respuesta diáfana. Era un hijo mimado de la aristocracia colonial. Había nacido en el seno de una familia muy rica, una de las familias más ricas de Venezuela y tal vez una de las familias más ricas del continente. Sus antepasados y sus padres habían amasado una fortuna con las haciendas de cacao de Venezuela. Llaman los mantuanos a esa clase social en la que nació Bolívar, y entonces su vida parecía perfectamente asegurada. Él no era precisamente una de las víctimas más visibles de la dominación española. Es mucho más fácil decir que eran víctimas de la dominación española los indígenas que habían padecido la conquista y que todavía seguían sometidos a servidumbre, los esclavos que habían padecido ese tráfico infame durante siglos y que seguían postrados en los campos de azúcar y en los campos de ganado y en las haciendas, tributando su vida y su trabajo ante los amos, y no estos señoritos ricos que de todas maneras tenían la vida muy fácil. Y sin embargo, ¿qué hizo que fuera precisamente un hombre como él el que dedicara su vida entera al esfuerzo de luchar contra los españoles y de expulsar a España de América? Hay un montón de enigmas en la vida de Bolívar que vale la pena interrogar. Entonces, aunque no creo que uno pueda decir cosas nuevas sobre Simón Bolívar, sí creo que puede volver a hacer viejas preguntas sobre qué fue lo que determinó el destino de este personaje, y empieza uno a encontrarse con las peculiaridades de un destino, lo que hace que, a pesar de haber nacido en una clase social tan rica y tan poderosa, hubiera crecido con un sentimiento muy profundo de soledad, porque su padre, que ya era un hombre, a pesar de su riqueza, rebelde contra la corona española, tal vez porque debe ser muy aburrido cuando uno tiene tanto dinero y tantas riquezas, sentir que sin embargo es un huésped de segunda en la tierra donde nació, porque los verdaderos dueños son unos reyes que viven por allá lejos y unos virreyes que administran eso en nombre de la corona. Eso de ser uno dueño de un mundo y al mismo tiempo siervo de otro mundo debía ser para ellos muy incómodo. Y ya el padre de Bolívar había soñado con una lucha por la emancipación. Pero bueno, tenía demasiadas comodidades y demasiadas fortuna para llevar eso más allá de una ensoñación. Pero Bolívar perdió a su padre cuando tenía como 2 o 3 años, perdió a su madre cuando tenía 8,
creció en manos de unos tutores que administraban su fortuna, que administraban su vida, y creció sintiéndose, no sé si víctima de una gran injusticia, pero siempre sintiendo que no era dueño de su destino, y supongo que le resultó fácil identificarse con todo un continente que tenía enormes riquezas y no era dueño, sin embargo, de su destino, que siempre tenía que estar subordinado a la voluntad de otros. Tuvo además la fortuna de tener una educación muy privilegiada. Bolívar no fue, creo que para fortuna suya, uno de esos niños que tienen que ir a la escuela. Tuvo preceptores desde temprano, hombres muy cultos que establecieron con él una relación personal, un diálogo personal. Y uno de esos maestros fue Simón Rodríguez, que era toda una personalidad en su tiempo. Un hombre que había leído toda la literatura de la Ilustración y de la enciclopedia, toda la literatura que preparó la Revolución Francesa, la gran rebelión del siglo XVIII contra los hábitos y las costumbres del despotismo de siglos. Había leído a Spinoza, y había leído a Montesquieu, y había leído a Voltaire, y había leído a Rousseau, y bueno, Rousseau era el padre de una nueva mirada sobre el mundo. A fines del siglo XVIII, la humanidad europea estaba redescubriendo el mundo, redescubriendo la idea de la justicia, redescubriendo la idea de la libertad, redescubriendo la idea de la naturaleza. Y Rousseau escribió un libro que todavía hoy es un libro muy revolucionario, el Emilio. Era una suerte de tratado de educación, cómo debían ser educadas esas nuevas generaciones que cambiarían el mundo. Y Rousseau se atrevía a decir cosas muy audaces para su tiempo. Todo está bien cuando sale de las manos del Creador. Todo degenera entre las manos del hombre. Así comienza el Emilio de Rousseau. Y a partir de allí empieza una reflexión sobre de qué manera el ser humano no es capaz de respetar la naturaleza, saquea la naturaleza, destruye la naturaleza. Y él inspiró un sentimiento nuevo de respeto por la naturaleza y de amor por la naturaleza y de deslumbramiento ante el paisaje en toda una generación a la que después se llamó la generación de los románticos. En Wordsworth, en Inglaterra, en Coleridge, en Shelley, en Byron, en Keats, en los románticos alemanes, en Schiller, en Hölderlin. Todos bebieron de ese pensamiento de Rousseau como de un manantial de aguas purísimas que venía a renovar el espíritu de la humanidad y a sacudir un aire viciado de autoritarismo, de mezquindad, de crueldad con los animales, por ejemplo. Hombres como Shelley, discípulo de Rousseau, ya a comienzos del siglo XIX era un hombre enemigo de la cacería. Decía, ¿qué diversión es esa de infligirle dolor a criaturas tan hermosas y tan sensibles como son tantos animales? Era muy temprano para que alguien pudiera acunar ese tipo de reflexiones. Hoy nos resulta fácil entender que la cacería es una estupidez, pero en esos tiempos, hace 2 siglos, ya se necesitaba una sensibilidad especial y una inteligencia superior para captar muchas cosas, para ser como Humboldt un enemigo tan declarado de la esclavitud, para ser como Byron un defensor tan apasionado de la libertad. Y en ese clima mental y en ese clima espiritual y en ese clima intelectual creció Simón Bolívar, sobre todo en el diálogo con ese maestro extraño, extravagante, un poco loco, que era Simón Rodríguez, quien lo primero que decidió era que había que apartarlo de las escuelas, que había que apartarlo de la idea de la educación convencional, y quien pensaba, como los antiguos griegos, que no había que educar solamente la mente, que había que educar el cuerpo también. Y entonces había que aprender a cabalgar y nadar muy bien y remontar las montañas y que caminar mucho y fatigarse, y que también formaba parte de la educación de los seres humanos
una cierta educación en la austeridad, en el ascetismo, aún en el sufrimiento. Bolívar mismo creyó a lo largo de la vida que no bastaba la escuela de los libros, aunque era tan importante, y que no bastaba la escuela de las ciencias y de las disciplinas, y que no bastaba la escuela tan necesaria de los versos, y Bolívar se pasaba la vida leyendo versos cuando enfundaba la espada y cuando no había una novia a mano, en esas hamacas, en esa intemperie, por esos caminos, leyendo a Víctor Hugo y leyendo a todos esos poetas de aquellos tiempos. Entonces, Simón Rodríguez fue definitivo para transmitirle el espíritu de la época. Es muy interesante eso por muchas razones distintas, porque nosotros a veces pensamos que cuando se concibió el proyecto de independizar a América del poder